¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a Independencia Financiera, el canal de los negocios, la economía, los emprendimientos y mucho, pero mucho más. Hoy vamos a continuar con otro tema por demás interesantísimo, como siempre, y para esto le damos pie aquí a nuestro experto, el señor Rodrigo Sebastián. ¿Cómo está, Rodrigo, tanto tiempo? Hola Patricio, muy bien, gracias, tanto tiempo. ¿Cómo estás tú? Muy, pero muy bien. Contanos un poquito, a ver, de qué temita, qué temazo te traes para hoy. ¿Qué temazo? Bueno, hoy día vamos a hablar en Independencia Financiera, Patricio, de qué son las clases sociales y bueno, cómo se distribuyen internamente. Bien, 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 un tema bastante, yo diría, económico y sociológico, ¿no? Absolutamente, amigo mío. Socioeconómico, mm, Socioeconómico, ¿no? O clase socioeconómica, ¿no? por lo menos. Sí, sí. Hay muchas clases, uno siempre va más o menos al vistazo, dice, bueno, la clase alta, la clase media y la clase baja, Así es. ¿no? Exacta. De hecho, el tema es bastante amplio. Eh, Seguro. de hecho, bueno, primero entender qué es una clase social. O sea, una clase social es una forma de clasificación, bueno, para la redundancia, de estratificación social, ¿no? Donde se agrupan distintos individuos o se les agrupa de acuerdo a ciertas características de convivencia social y de carácter económico. De hecho, por eso se llaman clases socioeconómicas. Y hoy día lo utilizan los gobiernos, en teoría, para poder, por ejemplo, detectar cuáles son las clases económicamente menos favorecidas y apoyarlos con programas sociales, ¿no? Para, obviamente, que puedan mejorar su calidad de vida. Eso en teoría. Sin embargo, también, bueno, esto es muy fuerza, acá hay varias visiones, desde la versión de Karl Marx, de Weber, es decir, es muy amplio, pero más allá de entrar a las visiones sociales y de pensamiento, ¿no? De estos grandes pensadores antiguos, vamos a centrarnos en lo que le interesa hoy día al público actual, que es la distribución de las clases sociales o sectores socioeconómicos de la sociedad actual, que como tú bien mencionas, Patricio, se dividen en tres grandes grupos, incluso podríamos hablar de un cuarto, ¿no? Que son la clase baja, la media y la alta desde el punto de vista económico. Bien, 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 bien. O a veces también, escuché por ahí que se está hablando mucho en Argentina. Ya antes uno decía clase baja y ahora subdividen entre pobreza e indigencia, Exactamente, ¿sí? exactamente. Es justamente lo que me refería a cuatro clases, ¿no? Que está Claro, la por eso me clase acordé. baja o pobre, pero hay una que es de extrema pobreza o que, como tú Sí, dices, indigencia. claro, claro, claro. Bien, bien. Y esta clasificación, o sea, fue siempre, fue variando un poquito los últimos años. Por lo menos la palabra indigencia me suena un poco más nueva a mí. Sí, sí, bueno, la verdad es que esto, como va del lado de la sociología, tiene un aspecto muy de visión particular de cada erudito, ¿no? Sin embargo, para aterrizar un poquito esto, los gobiernos de los respectivos gobiernos de países establecen cuáles son las clases sociales de sus países y establece cómo determinar cada rango. Así, bueno, cuándo es pobre, cuándo es extrema pobreza y qué sé yo. También las organizaciones a nivel global determinan, por ejemplo, en países como, o sea, perdón, continentes como en África, hay muchos países donde la mayoría de la gente vive en extrema pobreza, es decir, gente que gana menos de $1 o $2 al mes, o sea, al día, perdón, de ingreso. O sea, que trabajando todo el día obtiene esos ingresos, una cosa, pero realmente impactante. Terrible, sí, sí. Claro, incluso en Venezuela también hay muchos casos de extrema pobreza. En los países latinos en general, la extrema pobreza es bastante baja en la actualidad, ha ido bajando con los años, con las décadas en este siglo. Sin embargo, hay mucha pobreza, ¿ya? El pobre, digamos, es un rango un poquito más amplio. A veces el pobre come, pero no tiene acceso a ciertos bienes. Bueno, la clasificación que existe para dividir estas clases es bastante polémica, porque algunos gobiernos toman en cuenta factores, Patricio, como los hábitos de consumo, cosa que yo no estoy de acuerdo.
El que alguien tenga un plan de teléfono móvil no me determina si es clase media o clase alta o clase baja, o si va al Claro, cine tantas veces al mes. O sea, de repente los gobiernos toman en consideración los hábitos de consumo para determinar o posicionar al individuo o al grupo familiar en una clase social en particular. Por lo cual yo establecí mi propio modelo de distribución de clases sociales. bien, bien, buenísimo. Contanos. Bueno, el modelo que yo creé está basado básicamente en dos parámetros muy simples. Es muy simplificado. El primer parámetro, Patricio, es el parámetro que toman los gobiernos en cuenta, por supuesto, que es los ingresos. ¿Ya? ¿Cuáles son Claro. los ingresos de Sí, este sí. grupo familiar? Cuando se habla de clases sociales, se habla del grupo familiar, de la casa. ¿Ah? Por eso que alguien puede arrastrar, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Supongamos que en una casa vive un millonario, pero el hermano del millonario vive con él, pero él gana el salario mínimo, por ejemplo. Entonces, no podemos dividirlo por individuos, sino que es el mismo hogar, porque probablemente el hermano del millonario, al vivir en el mismo hogar, disfruta, ¿no?, de los bienes del millonario, ¿no?, porque vive en la misma casa, etcétera. Entonces, por lo tanto, se mide más como grupo familiar. Entonces, basado en ese concepto, ¿no?, en esa idea clara, lo que es como grupo familiar, lo primero que se le mide es el total de ingresos de ese grupo. O sea, cuánto suman todos los ingresos de los individuos que conforman el grupo familiar. ¿Ya? Es el primer concepto que los Bien. gobiernos lo entienden así. Ujú. Y, Bien, bien. y el segundo concepto que yo tomo en cuenta para determinar cuál es la clase social, o más bien socioeconómica, es el origen de esos fondos, pero principalmente de esos ingresos, ¿no? Pero principalmente es si es de renta activa o de renta pasiva. O sea, estamos hablando de patrimonio. O sea, es decir, Claro. el patrimonio es importante y ahí se caen los gobiernos. La mayoría de los gobiernos no toma en cuenta el patrimonio para determinar o posicionar a un grupo familiar en una clase social. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque el patrimonio determina la real riqueza. Es decir, un empleo bien pagado un grupo familiar puede perderlo. Y puede pasar de un clase media alta a ser pobre de un mes para otro. Si la persona está Sí, sí, endeudada, al toque, no tiene claro. ahorros, pierde su empleo y pasa a ser pobre de un día para otro y con deuda. Incluso puede estar peor que el que estaba pobre antes. Quizás ese pobre antes no tuvo acceso al crédito, por lo tanto no tiene deuda. Es decir, siempre fue pobre, pero no estaba endeudado. En cambio, podemos encontrar un caso de clase media alta, un alto ejecutivo, un profesional bien colocado, pero con muchos créditos encima, porque tiene un estilo de vida alto, y pierde el empleo, pasa a ser pobre y resulta que era pobre y endeudado más encima y sin poder hacer frente a esos pagos. Eso es muy típico. Entonces, el, Claro. el patrimonio es importante porque tú no solamente puedes medir por los ingresos pueden ser un empleo y el empleo es prestado, literal. Pero cuando tú hablas de patrimonio, la cosa cambia totalmente, totalmente. Así, Claro, o sea, obviamente. bueno, tú lo sabes que tienes patrimonio. O sea, no es lo mismo una persona que gana lo mismo que tú, que no tenga patrimonio, a tú que tienes patrimonio, porque el patrimonio te Claro. sirve de colchón, es otra cosa. O sea, en el peor de los casos, pues no te mueres de hambre, ¿no? O sea, tú tienes patrimonio, pero una persona se queda sin trabajo y no tiene patrimonio, está complicado. Claro. Tiene que pagar cosas, si no, hasta vivienda pierde. Exacto, o sea, queda en la calle literalmente, ¿me entiendes? En Mm. cambio, quien tiene patrimonio, pues obviamente tiene otra situación económica. Entonces yo tomé en cuenta estos dos factores para determinar mi sistema de clases sociales, los ingresos, que por supuesto los toman los gobiernos, pero el patrimonio que no lo toman y eliminé totalmente el concepto de los hábitos de consumo que son considerados por la mayoría de los gobiernos, yo no los considero porque esos son muy subjetivos. ¿Cuál es mi argumento, Patricio? Que los hábitos de consumo tú te puedes encontrar con un millonario austero, con Warren Buffett. Entonces, de acuerdo, dice, no, que el de clase alta, el millonario, consume ropa de marca, autos último modelo, Lamborghini, etc. Exacto, Y exacto. no es así. Te puedes encontrar gente de clase media alta que tiene un estilo de vida más caro que Warren Buffett. Entonces, y que Warren Buffett tiene una fortuna evaluada más o menos 90.000 millones de dólares. Entonces, no tiene sentido. Los hábitos de consumo no determinan
la posición socioeconómica de un individuo o de un grupo familiar. Tal cual. Seguro, seguro. Es como que ellos eligen su forma de vida, es otra cosa. Absolutamente, tiene que ver con lo que Claro, tú dices, claro. con la forma de vida, gente más austera, punto. Y ya está. Y no significa que sean incapaces de poder consumir más, adquirir bienes de mayor calidad o mayor precio. No, Sino que vienen simplemente a no la quieren. casa donde vive Amancio Ortega. Exactamente, exactamente. La casa de Base Ortega es un departamento ahí, pues ahí, o sea, cualquiera, como dicen los mexicanos, X, o sea, normal, de clase media, media, Mirá vos. y es impresionante. Entonces, estamos hablando del hombre más rico de España. O sea, Sí, sí. Y del mundo eh, hispano, creo que. claro, claro, claro. Seguramente. Sí, sí, sí. Es impresionante. Entonces, por eso Claro. yo realicé esta clasificación en base a estos dos factores. Perfecto. Sí, sí, me parece bastante, bastante claro. Vamos con Bastante la, claro. vamos con la clasificación. Dale. Bueno, vamos a dividirlo en tres grupos grandes y vamos después a hablar de en cuatro grupos y después vamos a hablar de un quinto. El primer grupo es la clase baja o pobre, ¿ya? Ujú. Esta está compuesta por aquel grupo familiar que no posee patrimonio neto, o sea, que no tiene nada, propiedades, carros, no tiene, o no tiene capital directamente, no tiene ahorros, o no superan, todo esto no superan los $5.000, Bien. o en su equivalente en su moneda local, ¿no? Y sus ingresos, el total de sus ingresos del grupo familiar, están por debajo de la clasificación establecida como ingresos de clase media en su país. Por ejemplo, una persona que tiene quizá $10.000 en patrimonio, $20.000 en patrimonio, pasaría a ser clase media, de acuerdo a esto. Sin embargo, Claro. tiene ingresos de pobre, porque gana, no sé, el sueldo mínimo y eso lo posiciona. Entonces sigue siendo clase baja. Porque si bien es cierto, tiene un patrimonio mayor, sus ingresos no le permiten ser considerado de clase media, sino que sigue siendo clase pobre. Por lo Tal cual. general, Patricio, esta clase social tiene el trabajo como única forma o herramienta de movilización social, es decir, para poder tratar de llegar a ser clase media en algún momento. Y a su vez, este es el grupo que mayor atención ponen los gobiernos, porque obviamente la ayuda social tiene que ir dirigida mayormente a este grupo, que es la clase baja o pobre. Bien, bien, bien. Bien claro. ¿Otra? Siguiendo con el siguiente grupo, hablamos de la clase media, ¿no? La típica clase media, tanto hablan de la clase media. Quizás la más abundante, La ¿no? más abundante, por lo menos la que más se habla, ¿no? Y depende de los países, ¿ah? En países africanos la clase social baja y la extrema pobreza son las que más tocan. La clase media es menor y obviamente la clase alta es mucho menor, ¿no? Bueno, la clase social media está compuesta por aquel grupo familiar que posee un patrimonio neto entre los $5.000 y los $80.000, o en su equivalente a la divisa, ¿no? Y sus ingresos están dentro del rango de ingresos de clase media establecido en su país. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, por ejemplo, alguien que tenga 15.000, el mismo ejemplo anterior, $15.000, $20.000 de patrimonio, pero tiene un salario de clase media establecido en su país, es alguien de clase media, porque cumple con el requisito de patrimonio mínimo y con el requisito de clase media. Sin embargo, si una Claro. persona tiene ingresos de clase media, pero tiene un patrimonio menor a $5.000, es considerado, de acuerdo a mi clasificación, como pobre, no como clase media, porque no cumple el parámetro. Tiene que cumplir con los dos parámetros, el patrimonio neto y el ingreso. ¿Ya? Esta es la típica, Patricio, clase trabajadora, como tú bien sabes, está compuesta por la gente de esfuerzo para salir adelante, para mejorar la calidad de vida suya, de sus hijos, ¿no? De su entorno, y generalmente tiende a depender de un empleo o de un pequeño emprendimiento o de un autoempleo, ¿no? Y siempre está en la búsqueda de mejorar pues solidificar sus ingresos. Exacto. La clase Exacto. media, como bien menciona, Prosperar. sí, Prosperar, digo. así es, exactamente, es la clase media en la que busca ir más adelante, ¿no? Y representa al grueso de la población en países desarrollados.
En Chile, por ejemplo, Disculpame, ¿sí? vos que sos economista, es como representa el motor de la economía también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La clase media, y justamente iba a entrar a ese punto, está dividida en tres Bien, grupos. La clase media baja, la media media y la media alta. La media claro. baja está tirando más para clase baja que para clase media. La clase media media es como la clase media. Y la clase media alta es una clase media que vive un poquito mejor. De hecho, vamos a entrar a ese siguiente grupo. Y el punto importante que tú mencionas, ¿por qué es así? Porque la clase media es la clase que produce, trabaja y consume. Los ricos producen 10, pero ganan 100, porque obviamente se alimentan, su riqueza se alimenta más del capital que del cambio que por trabajo, ¿no? Claro. Por la renta de capitales. Por lo tanto, su riqueza se debe al motor de la clase media y la clase baja, pobre, necesita subsidios del Estado, ayuda estatal. ¿Quién es el que? Financia eso la clase media, Exacto, con los exactamente. impuestos. Exactamente. La clase media financia eso con impuestos a través de los impuestos, obviamente el gobierno le saca para darle a los más necesitados y a través de su fuerza de trabajo para la clase alta y el consumo. ¿Por qué? Porque los ricos Bueno, para seguir siendo ricos necesitan seguir vendiendo y la clase baja por no eso tiene poder de compra. Sí, la clase dicen que he media. escuchado que la clase media es la más castigada en ese aspecto. Es la más castigada porque generalmente no recibe ayudas sociales casi en los gobiernos, en los distintos países, la que paga más impuestos proporcional a sus Terrible. ingresos, Acá es claro. tremendo. Acá en Argentina cada vez peor, es más asfixiante. Una presión fiscal enorme. Acordate las pymes, pequeñas y medianas empresas. Esos son los fundadores los de la clase media. Absolutamente, absolutamente. De hecho, Y acá una pyme, ¿sabes qué dicen? Es increíble, se hizo un cálculo en Argentina. Que, que de 100 que gana, paga 106 pesos, una locura. O sí, sea, paga más de lo que gana. Es difícil de entender, pero yo escuché varias veces ese valor, ¿eh? claro, si cumpliera Gana 100 con y toda la paga normativa, 106. si cumpliera con ¿Eh? las de la ley, digamos, por eso que nadie las puede cumplir. Exacto, por eso quiebran y están desapareciendo. Claro, es una locura, o sea, no tiene ningún sentido. Tremendo. ¿Por qué? Porque a la clase media se le castiga porque es la que está más a la mano. A la clase alta es muy difícil castigarla, porque si la apretas mucho se van. Punto. Tienes el control. Sí, Y a la clase baja, pues el gobierno tiene que ayudarlas porque están complicadas. Entonces, ¿dónde le sacan? revuelta social, ¿sí? Exacto, de la clase media. De la clase media sacan para mantener la baja y la clase media sirve para seguir enriqueciendo a la clase alta. Esto no es un Mira vos. discurso marxista ni nada, por si acaso. No, pero es la verdad. Así funciona, digamos. Yo no digo que esté bien o esté mal. No estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Simplemente estamos contando cómo es el funcionamiento, ¿no? Y bueno, después de esta clase media sigue la famosa subdivisión que sería la clase media alta, ¿no? Esta es bastante interesante porque esta a veces es confundida como clase alta y no, son clase media alta. Bueno, pero ¿cómo diferenciamos entre la clase media normal a la clase media alta y cómo diferenciamos la clase media alta de la clase alta? Bueno, este grupo está compuesto por gente que posee un patrimonio, familias, de entre 80.000 y $1.000.000. Es decir, que Ah, tenga bueno, 100.000, 200, 300.000, 500.000, hasta a menos de $1.000.000 y tenga ingresos equivalentes a clase media alta establecidos en su país. Supongamos que en Colombia digan que un clase media alta gana $3.000, por un ejemplo, o no sé, 10 millones de pesos o 5 millones de pesos sí, colombianos, sí, y tenga una persona $150.000 en patrimonio, ya sea porque tenga una propiedad o esto, el otro, la suma de todo, esa persona pasaría a ser clase media alta en el país. exacto, Tiene que claro. cumplir los dos requisitos, el patrimonio y el ingreso. Si solamente tiene el patrimonio pero no tiene el ingreso, pasaría a ser clase social, solamente clase social media, media normal. Bien, ¿Ya? bien, bien. Estos están integrados principalmente por pequeños emprendedores, con lo que tú mencionabas, profesionales, ejecutivos de altos ingresos, ejecutivos de buenos cargos. La clase media alta vive principalmente de los ingresos obtenidos del trabajo propio, como profesionales, expertos, porque suelen ser gente altamente calificada, ¿no? Ya sea profesional independiente, pequeños emprendedores o ejecutivos, ¿no? Ujú. Em, Después viene la media media, ¿no? Más O abajo. sea, esta es la media alta. O sea, la Claro. media media la que habíamos tocado. Esta es la media Perdón, alta, claro. Y ahora vamos a hacer una viene la palabra alta, cierta. claro.
acá dice, bueno, ¿qué es una clase media, una clase social alta? O sea, ¿cómo se llega a ser la clase alta? ¿Cómo se diferencia la clase media alta? Básicamente porque su patrimonio de esta clase supera supera el millón de dólares. Son millonarios. O sea, es decir, Ajá. para mi clasificación, para que alguien diga que es de clase alta, tiene que tener al menos un patrimonio de $1.000.000. Y, por supuesto, tener ingresos de clase alta determinados por su gobierno en su país, digamos. ¿Ya? Otra característica, Patricio, es que por ser millonarios, esta clase se distingue de la clase media porque no tienen necesidad de trabajar para vivir, literal, porque tienen un patrimonio tan alto que simplemente pueden vivir de la renta de ese patrimonio. No necesitan trabajar. Pueden hacerlo, generalmente lo hacen, pero no lo necesitan. Y está compuesta por profesionales autónomos reconocidos, pueden ser grandes arquitectos, abogados muy reconocidos a nivel nacional, internacional, medianos y grandes empresarios, figuras del espectáculo y de esta gente que conduce matinales, etcétera, muy conocida, y deportistas de élite, ¿no? Bien. Futbolistas profesionales, basquetbolistas, etcétera. Esta es la clase social alta, que son millonarios, desde el $1.000.000 y menos al $1.000.000. Ese es el rango en que están. Exacto. Y, Bien, bien. y tenemos una clase adicional, aunque no lo creas. A ver cuál. Tenemos una clase adicional. Y esta es la clase social muy alta o la clase élite o elite, como la quieran llamar. En español élite, en inglés elite. Esta clase social está compuesta por aquel grupo familiar, Patricio, que posee un patrimonio desde el $1.000.000.000 hacia arriba. Y con Definime esto, billón, porque viste que hay hay dos conceptos. Uno dice billón, 1.000 millones. exacto, $1.000.000.000. 1.000 millones, ¿no? Sí, $1.000.000.000. Digo para que la gente se ubique. Sí. Está bien. De acuerdo al concepto de Estados Unidos, cuando se habla de billón, se habla de $1.000.000.000. Es decir, quien tiene más de mil Sí, millones de dólares es... porque en Inglaterra creo que varía un poco. Tiene un cero Exactamente, en más. otros países varía, exactamente. Eso es un muy 10.000 millones. Sí, ese es un muy buen paréntesis que haces. Estamos basados como en Estados Unidos, por lo tanto hablamos de sobre o igual o sobre $1.000.000.000. Por ejemplo, Perfecto. el presidente de Chile tiene una fortuna poco más de 2.600, $2.500 millones. Ah, Por lo tanto, él es de clase social elite o muy alta. Y bien. estas personas, obviamente, al igual que la clase alta, no, está claro, no requieren de trabajar para mantener su costo de vida, Obviamente. y porque ningún trabajo, digamos, nadie le va a pagar la hora para que pueda compensar, digamos, lo que ganan. Y se compone principalmente de magnates de las inversiones, grandes empresarios, fundadores de empresas reconocidas a nivel mundial, Google, Facebook, qué sé yo, y reconocidos banqueros, ¿no? A nivel mundial. Esta es la clase elite. Aquí estamos hablando, esta es la gente que pasan a ser, digamos, de parte del selecto grupo de las familias más ricas del mundo. O sea, del país, por supuesto, Exacto. y del mundo, ¿no? O sea, de partida están en el top one, en el top five, digamos, del país. Y El dueño de aparte, Mercado Libre. claro, exacto, ahí tienes un ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, básicamente esa es mi clasificación. Está basado por patrimonio, por nivel de ingreso. Y bueno, hay que hablar, Patricio, de que existe también una clase más abajo de la pobre, que lo mencionamos al principio del podcast, que es la clase social muy baja o de extrema pobreza, ¿no? La indigencia, ¿no? Que son gente La que indigencia. obviamente Toca el piso ya. ni siquiera tienen para comer prácticamente, ¿no? O sea, gente que Tremendo, vive tremendo, gente tremendo. en pisos de tierra, que generalmente eso se da más en países subdesarrollados. No tienen agua No potable. tienen agua, exacto, no tienen acceso a servicios públicos Eso ya básicos. es tremendo. Sí, esa es la extrema pobreza, que igual se da, ojo, ¿no? Igual se da en muchos países latinoamericanos. Acá en Chile se dan algunos casos, en Argentina Acá también. también. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, son poquitos, cada vez menos, pero se dan, existen. Y se dan en pueblos enteros, hay pueblos del interior. Exactamente, Viste que exactamente. hay pueblos, por ejemplo, de 100 personas, de 300 personas, de 500, 1.000 personas. Bueno, esos pueblos abandonados, abunda eso. Tal cual, tal Sí, cual. sí. Sí, 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 sí. O sea, eso se da y en otros países, obviamente, esta realidad es más normal, ¿no? En países africanos,
el porcentaje de personas que viven esta situación es mucho mayor. Pero bueno, yo creo que la tarea de los gobiernos es acabar con la extrema pobreza, sacar a la gente de la pobreza para pasarla a ser clase media y tirar para arriba. Es la gran preocupación de los gobiernos y también nosotros como humanidad, ¿no? Claro, tal cual. Así, amigo. Bueno, muy buena la clasificación, me gustó. ¿Querías agregar algo más? No, creo que la idea quedó más o menos clara. Me extendí un poquito en los tiempos normales del podcast, pero bueno, era No, está bien. necesario tocar este tema y Todo sirve. explicarlo en detalle, ¿no? Buenísimo, Rodrigo. Bueno, entonces nos vamos despidiendo de nuestra audiencia. Les vamos a mandar un grandísimo saludo, como siempre, a todos nuestros suscriptores. Invitar a que se sumen a este gran canal. Y bueno, será hasta pronto, Rodrigo. Hasta pronto, Patricio. Te dejo un gran abrazo y un gran saludo a toda la comunidad.